había suprimido por temor a no parecer pegado con ellos. Y otra prueba, digamos, de su amor por la compañía nos lo ofrecen todas las cartas donde le cuenta a los padres antiguos conocidos de ella lo que está haciendo. A los padres le encanta todo esto, cómo Dios está obrando por su intermedio, le va contando. Lo que más padece es el mal que injustamente se hizo a la orden de su predilección, que ella intentaba reparar. Y así en 1783 le escribe al padre Juárez: a vuestras mercedes se les han ligado los pies y las manos, hasta impedirles el uso del oído para confesar, pero nadie puede impedirles el expediente del corazón, ni el que entren por medio de la santidad en aquellas entrañas que de madre son las de Jesucristo. Él es quien dirige mis pasos para recoger la mies que a vuestras mercedes no les ha sido permitido adquirirla por su profesión. Y como ha tantos años que estaba abandonada, se recauda ahora con una abundancia prodigiosa. Así ella entonces se consideraba la que recibía en sus manos, cosechaba todo lo que los padres no habían podido hacer. Hemos dicho anteriormente que la orden disuelta en todo el mundo sobrevivió en la Rusia de Catalina, la zarina rusa, pero se podría decir que también sobrevivió en la Argentina, en la persona de María Antonia. Así lo dice Ambrosio Funes al mismo padre Juárez: cuán consolador es, Señor, ver en Rusia, por una especie de protección del Señor, esta compañía conservada por una mujer, Catalina, ¿no?, cuyo poder conoce todo el mundo, y ver también entre nosotros conservar su espíritu por otra mujer, pobre y desconocida a los ojos del mundo. Bien, hemos dicho entonces que como las dos casas de ejercicios estaban ya repletas, no daban lugar para el ejercicio, a ella se le ocurre la última idea de su vida, la última gran idea de su vida, es decir, una gran casa en Buenos Aires para la obra de los ejercicios, no ya alquilada, sino propia de ella para las crecientes exigencias del pueblo porteño. Y así, algunos amigos le dieron unos terrenos que son los que hoy constituyen la llamada Santa Casa de los Ejercicios, entre las actuales calles Independencia, Lima, Salta y Estados Unidos. Entusiasmada con lo recibido, la beata se abocó enseguida a lo que sería esta obra final de su vida, la Santa Casa que perdura hasta ahora. En carta Ambrosio Funes le dice: estamos procurando empezar a edificar la casa destinada para ello. Y agrega esta frase tan linda: yo procuro obra grande como de Dios y para Dios. Me encanta esta expresión, como que es un signo de su corazón magnánimo. Ella quiere una obra grande, no solo porque su corazón es grande, sino porque la quiere dedicar al que es más grande que todo. Obra grande como de Dios y para Dios. Tal sería su proyecto. Ciertamente que no todo marchó sobre carriles, todas las cosas de Dios tienen dificultades, y así también aquí otra vez permisos al virrey, permisos al cabildo para edificar una casa de ejercicios. Parecía que estaba muy lejos del centro de Buenos Aires, además había que hacer tantas cosas adentro: comedor, capilla, salones, enfermería, despensa, cocina para cientos de ejercitantes. Y ella, sin embargo, proyectó el gran plan de la casa, tal cual hoy la conocemos, con sus grandes patios enclaustrados, sus austeras celdas, sus blancos corredores con arcadas, las dependencias de servicio, las celdas del beaterio, etc., pero de la cual solo ella vio terminada la parte que da hoy sobre la avenida Independencia. Justamente cuando se aprestaba a iniciar esta obra, recibió una invitación de Montevideo. Caramba, dijo ella, ahora estoy abocado a esto, Montevideo, pero no importa. Ahí se fue y pasó a Colonia y dio un montón de ejercicios, como 200 tandas, una barbaridad. Otra vez, en donde iba era realmente, como decíamos, un fuego. He venido a traer fuego, y si quiero sino que arda, dijo Cristo, y ella era así el fuego de Dios. Pero pronto se volvió a Buenos Aires para seguir con esta obra que tanto quería, que ya estaba parcialmente construida. Y así entonces, ella era el alma de la nueva casa, una vez que se había edificado lo sustancial. Y también aquí prosiguieron hechos portentosos, milagros que le permitían mantener las finanzas de esta nueva casa. Al construirla, debió dedicar un pabellón a las mujeres que le ayudaban a ella, porque había reunido en torno a sí a un grupo numeroso de mujeres que se ocupaban de atender el nuevo edificio, servir la comida, dar clase de catecismo, enseñar a leer, etc. Y con ella la madre empezó una especie de comunidad religiosa, con su postulantado, con votos privados, con la bendición de la sotana de San Ignacio, y estableció una escuela para niñas
dirigidas por las que luego serían las religiosas de las hijas del Divino Salvador. En la nueva casa ellas se sentían la gloria. Su aguda psicología le había enseñado que para llegar a los ejercitantes más justos convenía tener libros, y así aprovisionó de una biblioteca que aún hoy se conserva. Y para la gente sencilla, en cambio, entendió que era mejor lo sensible, las imágenes, los cantos, las saetas religiosas, y así, si visitamos la casa de ejercicios, vemos como estos letreros alusivos que hay en los claustros, las imágenes aptas para conmover a los ejercitantes, un calvario con un Cristo agonizante entre la dolorosa y San Juan, joven y descompuesto por el dolor, etcétera, todo lo que hoy podemos encontrar si visitamos aquella casa. Entre las imágenes que predileccionó estaba aquel famoso Manuelito, un niño recostado sobre la cruz que le abría paso en todas sus cacerías apostólicas. Imaginemos estas imágenes durante las tandas de ejercicios llevadas en procesión por los claustros, en torno al patio central, ese patio tan lleno de señorío, con su clásico aljibe, con la gran cruz, coronado por el reloj de sol y la elegante espadaña. ¿Qué paz hay en esta morada del recogimiento? Escribe una biógrafa de nuestra beata, del recogimiento donde el tiempo parece haberse detenido. En vano un rascacielos insolente, en su pretenciosa fealdad, se empina sobre la tapia del convento para espiar el secreto del augusto recinto. Tal es la Santa Casa donde la beata consumó su obra de 20 años en Buenos Aires, durante los cuales se calcula que hicieron ejercicios entre 80.000 y 100.000 personas. Nada, digamos, desde su muerte hasta hoy. Pero los años iban pasando, la hora va pasando y la conferencia va terminando. Desde su partida, de aquella lejana Santiago, la beata había ido recorriendo una buena parte de la geografía argentina, el Uruguay incluido. Nunca parecía decir basta, nunca. Ello no significa en modo alguno que se desinteresara de los lugares por los que había pasado. Siempre preguntaba, ¿cómo va Tucumán? ¿Cómo va Salta? Es lo propio del apóstol. Está en un lugar, trabaja con toda su alma, pero está dispuesto a dejarlo si ve que Dios se lo pide, pero lo deja llorando. Todo eso es parte del alma de un apóstol. En carta al padre Juárez le dice, por lo que toca a las demás ciudades donde se han hecho ejercicios, se están clamando por ello, me están pidiendo que vuelva a Santiago, me piden que vuelva a Catamarca y de Tucumán y de Córdoba, pero dice, yo estoy ahora abocada a esta obra. Pero ella tenía esa preocupación, un poco como San Pablo, ¿no?, de todas las iglesias, un alma apasionada, un alma que ardía de amor, que no otra cosa es el celo apostólico, que es lo que distingue al alma fervorosa o ergorosa, alma hecha de fuego, del alma tibia o del alma fría. Prendada de Cristo, sufría al ver que el esposo divino era preterido, era olvidado, y por eso su apremio, su angustia por trabajar más, por trabajar mejor, siempre tan parecida a aquel que dijo, me gastaré y me desgastaré por la salvación de vuestras almas. En una de sus cartas escribe, siempre me ha ocupado el corazón más el deseo de la salvación de las almas redimidas con la sangre de Cristo que las mayores penitencias de los santos. Ese celo se concretaba en la propagación de los ejercicios, que era una manera eximia a su juicio de que las almas se entregasen a Dios. La misma causa de las almas, escribe, me alienta para la poderosa operación de los ejercicios de nuestro gran padre San Ignacio. No exageraba Ambrosio Funes cuando le escribía al padre Juárez, es el Javier del occidente, es el apóstol de nuestra India. Revisando sus cartas, advertimos que en muchas de ellas, fechadas en años muy diversos, siempre late el mismo deseo católico, ecuménico, universalista. No bien llegada a Buenos Aires, le escribía al padre Juárez, he dado en la provincia de Tucumán 60 ejercicios, aquí 4, quisiera darlos en todo el mundo. Yo quisiera una licencia para que nadie me ate, nadie me detenga. Se deseaba libre de trabas burocráticas para poder moverse con libertad donde fuera necesario. Y así dice, yo me hallo con ánimo suficiente para correr el mundo y llevar los ejercicios a todas las partes donde Dios he conocido. Se ve que era una predisposición muy anclada en su alma
lo más lejana que se puede imaginar, de todo tipo de pusilanimidad o espíritu de capilla. Quisiera andar, le dice al padre Funes, a Ambrosio Funes, quisiera andar hasta donde Dios no es conocido para hacerlo conocer. Seguiré, no digo a España, sino al fin del mundo, aunque sean los montes más escabrosos o en los desiertos más rígidos. Si a mi Manuelito Jesús se le pone, ahí he de ir yo y todo de sobrar. Y si se le pone también que ande surcando mares, ¿quién se lo embarazará? Este es el lenguaje, pues, de esta santa, de esta mujer encendida. Tanta generosidad nos recuerda, una vez más, la de aquel divino impaciente, como calificar a Pemán, a Francisco Javier, un santo muy querido por nuestra beata. Es el ardor, digamos así, la impaciencia de los límites. No hay límites para el amor. La figura de María Antonio se iba agigantando día a día en nuestra patria, así como su valoración en otras tierras, también en el extranjero. Su fama trascendió a raíz de sus cartas. Los padres jesuitas de Europa escribían sus cartas y las traducían al latín, al inglés, al francés, al alemán, al ruso incluso. Llegaba hasta los rusos, hasta los jesuitas que residían en Rusia. Y también las cartas de algunos laicos que relataban las hazañas de ella. Más aún, sabemos que en Francia se reformaron varios conventos medio relajados solo con la lectura de sus cartas. Sabemos que las leía Madame Louise Thérèse, priora de las Carmelitas de Saint-Denis y tía de Luis XVI. La beata tenía clara percepción de la trascendencia de su obra. Ella quería que su obra trascendiese también en Europa. Y le dice esto tan lindo en una carta al padre Juárez. Dice: vuestra merced tendrá presente lo que sucedió en el siglo de Ignacio, a quien Dios suscitó para generar de tan grandes conquistas y batallas, pues al paso que Lutero se empeñaba en hacer desertar la milicia del Señor, nuestro fundador no daba golpe que no fuese mortal a sus enemigos, que no fuese una victoria con muchos laureles y, en fin, que no lograse la conversión de las almas y la propagación de la fe hasta conseguir alistar bajo las banderas de Cristo aún a los extraños y enemigos de la casa de Israel. Las cosas que Dios hace por provisión son un rasgo, son una chispa de su corazón vasto y magnánimo. Y así, si por Alemania y países que vuestra merced se expresa en su carta, donde todavía está la cizaña de Lutero, han desertado más de 14.000 almas, aquí, por la bondad del Altísimo, con esta solamente han recibido del Espíritu de Ignacio más de 25.000 personas sus divinos sentimientos. Vea vuestra merced si Dios no procura en todo su mayor honra y gloria. Una auténtica compensación providencial. Los desastres en Europa por causa de la herejía se ven resarcidos en nuestra patria por las victorias de la gracia. Europa nos trajo la fe, ahora estaba apostatando de ella, mientras que nuestra tierra, merced a una criolla santiagueña, no solo se consolida la fe, sino que desde ahí se evangeliza Europa. Este influjo de María Antonio llegaría incluso a la misma corte pontificia. Sabemos que los cardenales en torno al Papa y el mismo Papa a veces leía estas cartas que encendían los corazones. Particularmente los jesuitas expatriados estaban absortos ante tanta fecundidad apostólica, y así, juntando todas las cartas de ellas y de todas las personas que habían escrito, se esbozó una biografía de la madre en vida de ella que se llamó El estandarte de la mujer fuerte y circuló por toda Europa en diversos idiomas, suscitando enorme admiración desde el Papa para abajo. Los últimos años de su vida fueron de gran fruto espiritual. Por cierto, que siempre angustiada, que hay gente que va a quedar sin el motivo por el cual Dios me trajo a la vida, este fin providencial, que era ese como extracto de la compañía, como ella decía. El padre Cayetano Bruno relaciona con nuestra beata una especie de conversión de Buenos Aires, porque dice que el virrey Arredondo, en carta al rey de España, le escribe: en Buenos Aires, dice el virrey, se conserva la piedad, la devoción, el esmero en el culto, el vínculo del matrimonio, la obediencia a las potestades, a los ministros del Evangelio, etcétera, le dice el rey de España. Y el padre Bruno comenta: nunca de Buenos Aires hizo tanto ni tan cabal parecido, fruto sin disputa de los 3 lustros de acción de la madre María Antonia. En estos momentos, la beata era una figura venerada en Buenos Aires. La gente la llamaba la señora beata de los ejercicios. Como escribe al padre
Padre Iribarren, un laico de acá, dice: de admirar que esta pobre señora al principio, cuando vino, le hacían mil burlas por la calle, públicamente tratándola de bruja, y ahora es estimada de todos y llamada a porfía por todas partes. ¿Quién se la ha de llevar? Y la quisieron llevar también a España, a todas partes, pero ella ya estaba en los últimos años, los últimos momentos de su vida. Si su fama crecía, su sufrimiento también, sufrimientos físicos, sufrimientos morales, que no puedo ahora describir. Dormía sobre una tarima baja de madera, sin colchón, sin almohada, una gran penitencia para adherirse más a la pasión de Cristo. Y cuenta uno de sus biógrafos, el monseñor Marcos Escurra, que en los últimos años de su vida hubo una escena rara que quiero repetir, y es que previó nada menos que las invasiones inglesas. Raro eso, ¿no? Estaba un día oyendo la misa en la capilla de la casa de ejercicios, y cuando el sacerdote elevó la hostia, tuvo una visión, como si llegase al puerto de Buenos Aires una multitud de extranjeros de cabello rubio. Lo comunicó enseguida a las autoridades políticas para que estuviesen prevenidas. Y eso se cumplió en los años 1806 y 1807, 6 años después de su muerte, por lo que se ve como ella velaba por el bien de su país, cuando el Señor con anterioridad le mostró este peligro. Buenos Aires se libró por el valor de sus hijos y casi por un milagro de convertirse en una de las colonias británicas y por ende en país protestante. Mientras tanto, la Santa Casa se seguía edificando. Cornelio Saavedra, que años después tendría un papel protagónico en la Revolución, actuó como apoderado de la construcción. Pero ella cada vez estaba peor de salud y escribió su testamento, un lindísimo testamento, donde encomendaba su alma a Dios y pedía también que cuando muriese fuese conducido a su cadáver, en una hora silenciosa, por 4 peones de los que estaban trabajando en la obra, a cementerio contiguo a la Iglesia de la Piedad. Y así, el 7 de marzo de 1799 fallece María Antonia en la paz del Señor y se cumplen sus deseos. Llevada por 4 peones de los que trabajaban en la casa por la noche en silencio, llegaron a la Piedad y la enterraron sin cajón, sin epitafio, pero sus hijas tomaron el recaudo, previendo quizás el futuro, de ponerle por señal debajo de la cabeza, como almohada, un leño de ñandubay, una madera muy corruptible. Y pronto la gente comenzó a decir: pero caramba, se nos ha ido esta mujer y no hemos hecho nada, no hemos dicho nada. ¿Acaso en Europa todos no hablan de ella y aquí nosotros somos los únicos? ¿No? ¿Cómo puede ser? Y entonces surgió la idea de organizarle unos funerales solemnes con oración fúnebre, cosa que se hacía entonces con los muertos ilustres. Y esto se celebró hoy, el 12 de julio, por eso este homenaje se hace hoy, de 1799, hace justo 200 años, en la iglesia de Santo Domingo, con asistencia de una enorme multitud de fieles, y en donde el padre Perdiel, prior dominico, pronunció una oración fúnebre preciosa. Si bien no está exenta de barroquismo, como era el estilo de la época, el padre, luego de aludir a su belleza física, va a lo esencial, la gran obra que ha creado y ha suscitado. No voy a leer esto porque sería un poco largo, y entonces dice: ¿cómo yo voy a ir? ¿no? Pone en boca de ella: yo iré donde está la cizaña ha ganado, ha sofocado el trigo, pero yo iré para otra vez salvar el verdadero trigo. Y ahora el orador finge objeciones: ¿pero qué piensas, mujer? ¿Dónde vas? ¿No ves que vas a tener gente que va a pensar que eres loca, que eres una bruja, que el tipo no te va a recibir bien, que el gobernador no te va a... No importa, ella adelante, y simula como un diálogo entre el demonio, digamos, o la tentación y ella. Poco antes, el padre Perdiel había señalado el foco de donde brotaba todo eso, ese fuego apostólico. Incendiar el universo, dice el padre, con un volcán inmenso de amor, fue la obra que vino a traer Cristo. Propagar ese fuego sagrado hasta los confines de la tierra fue la misión de los apóstoles. Y llevar la virtud y hacerla amable en provincias remotas fue el empeño de muchos varones apostólicos, de los Ferreres en Europa, de los Beltranes en América del Norte. Inflamarse en deseos de santificar al prójimo fue ocupación de Santa Rosa de Lima. Y en nuestra América Austral fue pensamiento heroico, obra inmortal de la señora Beata María Antonia de San José. Y por eso dice el padre en su sermón: eclesiásticos sabios divisen en María Antonia, cuando menos, el bosquejo de las Catalinas de Siena y de las Teresas de Jesús. Los restos de la Beata permanecieron por largos años en el Camposanto de la Iglesia de la Piedad, según sus deseos, pero en 1867, es decir, 68 años después de su muerte, se decidió demoler la antigua iglesia para levantar un templo nuevo, que es el que hoy conocemos. La comunidad de María Antonia, temiendo que se perdiese los restos de ella, entonces
Entonces se dirigieron al arzobispo de Buenos Aires y le dijeron, ¿qué hacemos? Y el arzobispo encargó al párroco que hiciera buscar esos restos con cuidado, ya que ella era tenida por una santa. Y así lo hizo el párroco, pero no lo encontraban por ningún lado. Y así excavaron todos los obreros, ahí no encontraban absolutamente, ya habían perdido la esperanza de encontrarla cuando vieron venir una niña pequeña, vestida de blanco, rubia, quien dirigiéndose al capataz le dijo, ¿a quién están buscando? Y le dijo a María, la madre Antule, y la chica muy segura de sí, le dijo a los exhumadores, caben acá, ¿cómo lo sabes? Y ella respondió que se lo había dicho la madre. Cavaron en el sitio y hallaron los restos identificados por el leño de Ñandubay, fueron recogidos y llevados a la misma iglesia de la Piedad. Luego, por encargo de este monseñor Marcos Escurra, biógrafo de ella, se le hizo una estatua de mármol, labrada en Italia, que todavía hoy se conserva, con una leyenda que con sus restos, aquí se guardan los restos de la venerable madre, fundadora de la Santa Casa, falleció en Buenos Aires el 7 de marzo de 1799 y fue trasladada, etc. En 1905 los obispos argentinos enviaron al Papa una carta pidiéndole que se diera comienzo al proceso de canonización. En 1917 se promulgó la bula en Roma, el decreto de introducción de su causa, y en la curia de Buenos Aires se conservaban 7 carpetas con toda la documentación relacionada con dicho proceso que lamentablemente desaparecieron en el incendio del 16 de junio de 1955 que afectó a varias iglesias del centro de Buenos Aires. La actual casa de ejercicios, proyectada cuidadosamente por la misma madre, si bien en vida no la pudo ver concluida, se levanta todavía airosa en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de algunos intentos de incautación o la amenaza de rebanarle su parte anterior para ensanchar la avenida Independencia. En la celda en que la Beata pasó sus últimos años y donde murió santamente se encuentran ahora varios objetos suyos, la cruz o el cayado que usó en sus largas peregrinaciones por tierras argentinas, el niño Jesús o Manuelito que había encargado al padre Juárez, una banqueta de uso personal, una imagen de San Ignacio, etc. No deja de ser sintomático el hecho de que el padre Brochero, pariente espiritual de ella, por su común amor a los ejercicios, haya hecho imprimir un folleto, directorio y prontuario para los ejercicios, cuyo manuscrito había pertenecido a la Beata. De María Antonia, ha escrito el padre Furlong, es más que probable que no ha habido ni quien la haya superado, ni quien la haya igualado. Aquella mujer santiagueña parecía ser hermana en el espíritu, en la acción y en la inteligencia de la gran santa avileña. Ella es tal vez la figura femenina más reci y robusta, al propio tiempo que totalmente femenina, de toda la historia argentina, así antes como después de 1810. Y Monseñor Marcos Escurra la llama mujer insigne, gloria de nuestra patria y ornamento de la Iglesia en Argentina.